soy Cubero Díaz y les quiero comentar que esto no se lo pierdan. Aquí comienza el bloque de Hoy puede ser un gran día y presenta Puro Rock Argentino. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Bueno, con estas primeras notas sabemos perfectamente de qué se va a tratar, por dónde viene hoy el bloque de Puro Rock Argentino. 10 horas 54 minutos, le damos la bienvenida a Ezequiel Ábalos en comunicación telefónica con Hoy puede ser un gran día. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Tranquilo? Bien. Disfrutando de este gran día y mirá que casualmente un domingo hablando de la Biblia, ¿no? La Biblia de Box Day y bueno, y demás es que después iremos desmenuzando. ¿Está relacionado con alguna efeméride la elección? En principio la efeméride es que hace 51 años se editaba el disco doble de la Biblia. Un disco con una historia de varios encuentros y desencuentros, no solamente en la banda Box Day, sino también a través de a lo largo de la historia, ¿no? Diferentes versiones que se han hecho de este gran disco, de esta gran obra musical, rockera, grabada en el año 70 en estudios con 4 canales de grabación, o sea, y con problemas incluso internos entre la banda, que hizo que cuando el disco saliera ya la banda era otra, porque uno de los integrantes se fue antes que saliera el disco, y el disco fue presentado con otro integrante que no era originario de la banda, digamos. Sí, y cuando hablamos de los integrantes de Box Day, hay que meter bastante la cabeza, es un estudio aparte, ¿no? Porque tiene mucho recambio. Claro, lo que pasa es que todo surge viste, cuando nace mal las cosas, siguen medias mal. Pero el problema de los integrantes tiene que ver con el uso del nombre, el uso del nombre Box Day, un nombre sugerido porque la banda cantaba en inglés y se llamaba Match 4 cuando tocaban en Quilmes. Sí. Y parte del material de la Biblia eran otros temas que ellos cantaban en inglés y que fueron dándole forma de otra manera cuando decidieron cantar en castellano. Y cuando no se sabe bien si por sugerencia de Jorge Álvarez
o de Buffoni o de Willy Quiroga, cambian el nombre a Box Day. Eso yo creo que disparó en Ricardo Soulé la idea de trabajar una obra en base a la Biblia, ¿no? Claro. Tiene ahí... Perdón, me voy acordando de cosas. Siempre me fascinó, cómo no fascinarse con esta Biblia, ¿no? Con esta obra conceptual. Claro, porque imagínate que es un tema, un libro tan universal o impuestamente universal, sí, que no se le ocurrió a nadie en el mundo hacerlo, salvo a 3 locos de Quilmes, ¿no? Sí, además algo completamente transgresor, que tuvo ahí todo un tema, ¿no? De corrección, de revisión de un cura, que bueno, después es historia aparte, porque terminó, me parece, bastante mal la reputación de ese sacerdote, que fue el que dio el visto bueno, pero que tuvieron que corregir y toquetear varias cuestiones en su momento, si mal no recuerdo. Tengo entendido que no hubo, que sí hubo, digamos, como una especie de pedido de que les acerquen las letras al arzobispado. Ajá. Pero no que hubo cambios. No que hubo cambios. Elogios, y de hecho en los primeros 500 copias de discos, el disco venía con una carta de recomendación de la curia con este disco y esta música. Bien. Sí, hubo incluso parte de la curia que iba a los recitales. Ah, mirá. Claro, que iba a los recitales y se ponían así en primera fila ahí para escuchar esta obra que fue, digamos, que le dio el visto bueno de alguna manera. Ahí está, ahí me estoy acordando de eso, ¿no? Como que el pedido era, bueno, antes de sacarlo, muéstrenme, por favor, para hacer un control, ¿no? De las letras, algo por ese lado. Y en el medio de la grabación pasan varias cosas. Una es que la editorial Jorge Álvarez hace una convocatoria de acreedores y uno de los acreedores pide la quiebra. Entonces Jorge se queda sin compañía, Mandioca deja de sacar discos y tiene que entregar, por la deuda que tiene en el estudio TNT, tiene que entregar el disco a la distribuidora Jockey, que también era compañía discográfica en ese momento, pero que tenía, digamos, un catálogo de músicos de otro estilo, más comercial, por ejemplo Pedrito Rico y ese tipo de conjuntos. Y esta compañía Jockey toma el disco ante la imposibilidad de Álvarez de poder bancar la deuda de la grabación y deudas que tenía con las impresiones de los discos y bueno, y esos problemas que tuvo. Entonces ahí aparece Jockey como compañía. Y en el momento en que tienen que mandar a hacer el disco, falta grabar parte del disco, sobre todo el último tema, el Apocalipsis. Y Godoy, muy enojado con Soulé, decide dejar la banda. Algo que le costaría muchos, no problemas, pero sí, digamos, entuertos que él no pudo enterarse, como que le sacaran parte de los derechos de autor. Ajá. De la Biblia que él ya había firmado, y que no se le reconociera como autor el primer disco de Box Day, del disco Caliente. Fue el primer disco que había sacado Mandioca. Hay unas cosas ahí bastante oscuras entre ellos, por lo cual hizo que, bueno, Godoy se vaya y lo desafectaran de los derechos de autor de todos los temas del primer disco, entre los que está presente.
Contanos un poquitito sobre la actuación en... No, lo que... ¿O qué es el lo que video? hay ¿Qué hay? ¿Qué es hay? en la película... Ah, es de la película esa imagen. La película Barrock, hay una de las escenas, creo que de las guerras, no me acuerdo, creo que es ese tema, que lo graban, sí, pero no era una iglesia. Perdón, yo digo, si no me saco la duda esa ahora, ¿con quién? Claro, Te escuché como diciendo... porque quieren hacerlo con un fondo de un órgano así bastante importante. Bueno, yo dije, chao, estos tocaron en una iglesia. Pero no fue en una iglesia católica, fue otro tipo de templo. Bueno. No, viste, son esas cosas que me han quedado sueltas de... Sí, claro, pero eso ya es la película del año 72, Hasta que se ponga el sol, claro. Donde Box Day, bueno, ya ahí estaban como trío y graban imágenes haciendo ese tema ahí en la iglesia. Entonces esto fue presentado en el Teatro Presidente Alvear en enero del 71 y un 15 de marzo sale el disco con muy buenas ventas, con muy buena recepción, y ahí Box Day empieza ya a trabajar en un primer nivel de convocatoria. Pero bueno, tienen que superar estos problemas, ¿no? Entre ellos, que al día de hoy todavía no lo han superado, hasta el punto de que, bueno, se está previendo un festejo, una presentación aniversario para el 30 de abril en el Auditorio Belgrano, pero hay deudas que no han sido saldadas en la banda. Qué pena, ¿no? Y sí, porque a lo largo del tiempo han persistido en esas posturas, sobre todo Soule, y bueno, eso incluso al día de hoy con Willy Quiroga están bastante enfrentados por diferentes motivos, ¿no? Claro. Las letras de las canciones de la Biblia, ¿qué nos puedes contar? Yo pensando también en la gente que por ahí está escuchando y no... Nosotros, porque bueno, nos encanta, sabemos, pero siempre puede haber alguien que dice, bueno, ¿qué es la Biblia? Entonces un poco se va enterando ahora. Pero las letras, por ejemplo, ¿son todas composiciones de ellos? ¿Están escritas o se toma algo de este libro emblemático, controversial? No se toma literal. Son todas, digamos, letras originales de Ricardo Soule. Bien. En base a sus estudios y su forma de pensar, de acuerdo a diferentes hechos puntuales que recorre la Biblia, hecho al estilo de, como te podría decir, como una cantata, ¿no? Como una obra con diferentes movimientos. Sí. Y a cada uno sobre una temática específica. Lo que estábamos escuchando era el Génesis, y uno de los temas que más trascendió, porque bueno, Box Day es una banda más de rock que de temas tranquilos, ¿no? Sobre todo en esa época era la banda de rock, era Papo y Papo Blues y Box Day, los pesados. Y claro, la pesada del rock and roll. Lo demás era otra cosa, otro tipo de música, que es lo que hablamos un poco, ¿te acordás una de las primeras veces que charlamos? Sí. Que tenía la amplitud que tenía el rock nacional en sus comienzos. Bueno, dentro de esa amplitud, Box Day encarnaban lo que era el rock más del conurbano, podríamos decir. Y ese tema fue Las Guerras, un tema que le sirvió, digamos, de punta a las radios para poder difundir la obra, porque si no, si vos te pones a pensar, la Biblia son como movimientos bastante extensos, no muy radiables, y el único tema que es radiable, así de 3-4 minutos, es Las Guerras. Por lo menos la primera parte. Claro. Y la versión que nos acercaste para escuchar
Es, Bueno, la Biblia lo que hace es, más allá de algunas anécdotas que tuvieron los Boxey en Estados Unidos, cuando les ofrecieron regrabar la Biblia, y ellos se negaron ya que tenían contrato con esta compañía de jockey, que era la posibilidad de que el rock nacional sea internacional, dentro de lo latino, ¿no? Claro. Porque si vos te fijás, hasta, si bien se escuchaba algo de rock nacional fuera del país, pero muy poco, hasta que no llega Miguel Mateos, Enanitos Verdes y Soda Stereo y Hit, el rock nacional no trasciende hasta antes de los 80. Por lo menos en Latinoamérica, en la parte latina de la música. Entonces la Biblia era un tema tan universal que Jorge Álvarez, tomándose atribuciones de sí mismo, convoca a Billy Bond para armar una Biblia en base a la Biblia de Box Day, pero con una orquesta sinfónica. Eso es en el año 74. Otro delirio, ¿no? Claro, una producción muy con la intención de hacerlo exportable, por decir así. Claro. Hacerlo como más importante, también de alguna manera, como decía Billy Bond, para mostrar a la gente que los músicos de rock también podían hacer música y tocar con una orquesta sinfónica. Entonces, bueno, hace este evento, que en realidad es un evento donde convoca más de 50 músicos, y graba la versión con orquesta de Beitelman, de un arreglador y director de orquesta. Y bueno, queda ahí porque, bueno, viene la debacle del gobierno peronista, la muerte obviamente de Perón, que ya había sido, pero la debacle del gobierno de Isabelita. Entonces ahí empieza un poco el éxodo del rock nacional. Billy Bond se va a Brasil, Claudio Gavi se va a Brasil y terminan tocando con Ney Matogrosso. Y el piola de Billy con Jorge, ¿qué hacen? Se llevan las cintas máster de esta Biblia sinfónica, la graban en Brasil con cantantes brasileros. Y sale en 1977 una versión de la Biblia sinfónica, vamos a llamarla sinfónica para diferenciarla de la de porque, o sea, claro, tenemos la Biblia 1, la Biblia 2 y después la 3, por decir, ¿no? Va haciendo ahí unos procesos re locos, que es muy loca. Bueno, yo pensé que por ahí escuchábamos Calamaro, después volvíamos con eso, pero es muy loca la de Brasil. Ahora contá vos, pero yo cuando la escuché la primera vez no lo podía creer, tiene pedazos que son una locura en el sentido de, bueno, son fuertes, no sé cómo decirlo, es fuerte, o sea, tiene ahora, cosas... Esta Biblia que digamos que decide Brasil es la misma Biblia del año 74 que salió acá en Argentina, con Sui Generis, David Lebón y diferentes cantantes en castellano. Lo que hicieron ellos es llevarse las bases, claro, y regrabar las voces nada más en portugués. Pero no hay agregados, hay uno de los temas que se ponen directamente a rezar, que es... No. No hay agregados, hay que escuchar la sinfónica, entonces. Bien. Que en el disco de Box Day está cantado el niño. Ah, mira. El recitado ese que vos decís lo hacía, creo que Sui Generis, o sea, Charly García y Nito. Y bueno, y en la Biblia portugués también, pero lo hicieron en portugués. Claro. Y además participaron unos cuantos músicos de acá, ¿o no? Por eso te digo que lo que hacen es se llevan las bases ya grabadas en Argentina. Ah, bien. Editadas, y lo que hacen es sacan los canales de las voces y le ponen voces en portugués. Bien pícaros, bien. Es el mismo disco. Sí, está bien. Nada más que a Biblia. Sí. A Biblia, si te parece lo escuchamos y volvemos. Volvemos y lo dejamos a Andrés para el final.
Y dale, y ahí ya hablamos de las diferentes versiones que hubo de la Biblia y Dale. podríamos hasta poner la de Juan incluso. Bueno, puede ser, como no. Pero escuchemos, esto es la versión del tema de las guerras, cantado por Billy Bond en Brasil. Brasilera. Vas a poder escuchar por las redes varias versiones de la Biblia, incluso no las original, sino grabadas en otras épocas por la misma banda con diferentes invitados. Hay una Biblia donde está Andrés Calamaro y Fito Páez. Hay otra Biblia que está el Pollo Raffo en los teclados, o Luis Valenti. Hay varias versiones a lo largo de la Biblia porque, bueno, las idas y venidas de la banda hicieron que se separaran varias veces y que, bueno, Willy Quiroga quedara con el nombre de Box Day, entonces hiciera otro formato de banda con su hijo en batería, con Luis Ardellini en la guitarra. Es un mundo, ¿no? En diferentes épocas han tocado en vivo los temas de Box Day con ese nombre, pero no estaba Ricardo Soulé ni Jordi Godoy. Bueno, podemos llegar a hacer cada tanto un efecto lupa y meternos en cada Biblia, porque esto es un mundo enorme al cual hoy le hemos abierto un poco las ventanas. ¿Con qué cerramos, querido Ezequiel Ábalos? Bueno, una versión extraña que hizo Andrés Calamaro en su tercer disco solista. Esto es antes de irse a España y armar Los Rodríguez. Por Mirarte es un disco muy interesante de Andrés, donde ya va dejando entrever su forma de balada y de canción así amorosa, pero también con varios ingredientes rockeros, ¿no? Y era la época, estamos hablando del 84, 85, era la época donde empezaban a entrar las máquinas de ritmo, la famosa batería Roland, lo que se llamaba la caja de ritmo, donde todos los músicos empiezan a experimentar con ese sonido, esa batería así, y los efectos tipo clap, en toda la música, ¿no? Y Andrés Calamaro en este disco hace una versión así electrónica, por así decirle, de las guerras. Bastante rara, bastante extraña, de la primera parte del tema. Creo que la mejor definición es rara. Sí, es porque es media pop, media electrónica, media, si querés, con una forma de batería que después se popularizó en la música electrónica, ¿no? Y que en ese momento era una experimentación. Y bueno, que tampoco tiene que ver con ese disco, porque no es un disco que tenga que ver con la Biblia, sino es un disco bastante ecléctico de Andrés. Pero ¿dónde está este tema? ¿Lo escuchamos, la seguimos en otra oportunidad? ¿Te parece bien? Dale. La verdad, bueno, muchas gracias por la Biblia en sus distintas versiones, en este primer panorama. Cerramos entonces con Las Guerras, Andrés Calamaro. Gracias, Ese. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.